¿Cuál es el verdadero precio de la supervivencia cuando el mundo entero desea unánimemente tu pronta desaparición? La ciudad se reduce al tamaño de una sola colina escarpada y fortificada. Roma no es, en absoluto, la metrópolis de mármol que recordará la posteridad. Es apenas un refugio mugriento e impregnado del hedor del sudor. Un campamento fortificado, atestado de esclavos fugitivos, parias y aventureros desesperados. Están encerrados a cal y canto en las alturas del Palatino. Al final del verano del año 750 a.C., el joven asentamiento se asfixia literalmente en un aislamiento político total. A su alrededor se alza un muro infranqueable de hostilidad. Las tribus vecinas rechazan a cualquier embajador con un desprecio descarado, negándoles a los romanos el derecho básico a los matrimonios legales. En esencia, los vecinos les niegan metódicamente el derecho a un futuro físico. ¿Por qué un puñado de desarrapados acorralados, carentes del más mínimo apoyo de aliados, se decide por un paso que garantiza la guerra contra fuerzas superiores? ¿Cómo un festival religioso pacífico se convierte en un acto de terror masivo que cimentó para siempre los sangrientos cimientos de un futuro imperio? Mientras en el Palatino las fraguas respiran pesadamente y se afilan las cortas espadas de bronce, en los valles madura un plan frío. Rómulo toma una decisión, gélida, pragmática y absolutamente despiadada. Analiza una matemática simple y desalmada. Sin mujeres, la comunidad morirá inevitablemente en exactamente una generación. Las ilusiones quedan descartadas. El fundador anuncia unos grandes juegos, las Consualia, una festividad en honor a la antigua deidad de los consejos secretos. Los mensajeros romanos llevan con presteza las invitaciones a todos los asentamientos vecinos de seninenses, crustuminos y sabinos. El llamado suena enfáticamente pacífico. Como escribió Tito Livio, los romanos ocultaron deliberadamente sus verdaderas intenciones bajo una densa máscara de hospitalidad y piedad. Pero tras la amplia hospitalidad se esconde una trampa cínica y mortal. Rómulo es un líder extremadamente peligroso y sin escrúpulos, dispuesto a romper a sangre fría los tabúes más antiguos en aras de la supervivencia demográfica de su pueblo. Los sabinos llegan con familias enteras. Descienden de las colinas, ansiosos por ver con sus propios ojos la nueva ciudad. Los hombres dejan las armas en casa. La multitud llena densamente, codo a codo, la hondonada entre las elevaciones. El calor quema los hombros. El aire vibra levemente por la alta temperatura y el polvo seco que levantan los cascos de los caballos en la arena. El fuerte estruendo de las voces ahoga temporalmente la creciente tensión interna de los milicianos romanos. La ilusión de una celebración despreocupada pende de un hilo delgado. Rómulo ocupa el lugar central en una plataforma de madera. Una pausa, un gesto, una señal imperceptible para los invitados. La fiesta se interrumpe en una fracción de segundo. Los romanos saltan de sus lugares como perros rabiosos desatados. Se incrustan como una pesada cuña en la multitud relajada de invitados desarmados. Comienza un caos brutal, matemáticamente planificado. Golpes sordos con los hombros, el rasgar de la tela de lino. La fuerza física bruta y descarada rompe las densas filas de los espectadores, cortando despiadadamente las familias en dos. Las mujeres jóvenes son arrebatadas por la fuerza de las manos de padres aturdidos y hermanos mudos. Los gritos de terror repentino y furia se ahogan instantáneamente en el pisoteo de cientos de pies pesados. Sin hojas desenvainadas, solo la crueldad primitiva y abrumadora de una captura organizada. La supervivencia física de la comunidad se compra en este preciso instante, entre nubes de polvo asfixiante y empujones. Los romanos arrastran el botín hacia arriba, tras las fortificaciones de madera del Palatino. Las pesadas puertas se cierran de golpe con un estruendo sordo. La tentación de una solución fácil a un problema fundamental da sus frutos inmediatos. Dentro del perímetro de troncos resistentes se encuentran cientos de futuras madres. El frágil estado recibe una preciosa oportunidad de vivir. Pero fuera de la empalizada, una amenaza inevitable y mortal se condensa rápidamente. Los vecinos insultados abandonan el valle vacío en estado de shock. Una humillación de tal magnitud exige una respuesta simétrica inmediata. La ley arcaica de la venganza de sangre, que no conoce plazos de prescripción, entra en vigor en ese mismo minuto. Los fugitivos romanos provocaron con sus propias manos una guerra de exterminio total.
Este conflicto ya no deja ni una sola oportunidad para el compromiso o la diplomacia sutil. Recuperar a las hijas robadas y borrar para siempre el mugriento asentamiento de la faz de la tierra. Ese es ahora el único objetivo obsesivo de todas las tribus circundantes. En el denso aire del atardecer flota un olor nítido a guerra inminente. Los sabinos nunca perdonan una traición tan vil. En todos los valles alrededor de la colina del Palatino comienza una movilización organizada. En la oscuridad que avanza, se forjan sin descanso nuevas puntas de lanza. Hombres silenciosos se aplican pintura de guerra en los rostros y en los escudos de madera. Un joven miliciano romano en la muralla aprieta convulsivamente la empuñadura áspera de su espada. El sudor frío le inunda los ojos. Entiende claramente una cosa: no hay a dónde retroceder. Los vigías ven en la penumbra nuevas hogueras de señales. Con cada hora que pasa, su número aumenta de forma aterradora. Las luces se funden en un arco luminoso continuo que se estrecha lentamente alrededor de la fortificación solitaria. Los romanos ganaron tiempo cruelmente, pero perdieron para siempre el derecho al error. Miran tensamente hacia la oscuridad, donde cada destello en el horizonte presagia la pronta llegada de la colosal milicia de los sabinos, encabezada por el despiadado rey Tito Tasio. Mientras las hogueras de señales de Tito Tasio iluminan el horizonte, en los asentamientos sabinos concluye la leva de una colosal hueste de venganza. El rey de los sabinos no tiene prisa. Es un pragmático frío que convierte metódicamente el descontento disperso de los vecinos en un mecanismo único de destrucción. La milicia crece cada día, y las hogueras en las colinas se multiplican. Tasio envía embajadores a los asentamientos más remotos. La diplomacia del mundo antiguo no conoce palabras elevadas sobre la justicia. Es un trato seco. La vida de los romanos se intercambia por promesas claras de botín y nuevas tierras. Los pequeños jefes regatean ávidamente por su parte en el futuro saqueo. El precio de la alianza se conoce de antemano: la erradicación total del Palatino de la memoria humana. No se contempla la piedad. Los rumores sobre la masacre inminente se dispersan por los valles, envenenando con miedo a quienes se refugian tras los muros de madera. Pero la furia resulta ser una mala estratega. La tribu de los seninenses decide golpear primero, negándose a esperar la llegada de las fuerzas principales de los sabinos. Sus destacamentos invaden rápidamente los territorios romanos, quemando los escasos campos y llevándose el ganado. Los guerreros quieren lavar la deshonra del secuestro de inmediato. Los romanos responden a la velocidad del rayo. Rómulo saca a la milicia por las puertas de la fortificación. Los pesados escudos de madera se cierran en una sola línea. Comienza una marcha forzada al encuentro del enemigo. Los oponentes chocan en campo abierto en un enfrentamiento breve pero de una violencia máxima. Las puntas de lanza de bronce atraviesan las armaduras de cuero. Los teninenses no resisten el empuje monolítico de los romanos, quienes no tienen absolutamente ningún lugar a donde retroceder. La formación de los teninenses se agrieta y se desintegra. En el centro del caos sangriento, Rómulo nota al rey de los seninenses, Acrón. El combate entre los dos líderes decide el resultado del día. No es un duelo por el honor, sino la eliminación física de un competidor político. El líder romano asesta un golpe preciso y fatal. Acrón cae pesadamente sobre la tierra pisoteada. El júbilo de los vencedores ensordece el valle. Rómulo despoja personalmente de la armadura al enemigo muerto y ofrece este primer botín de guerra como ofrenda a Júpiter. Los romanos regresan al Palatino en triunfo. Los prisioneros seninenses supervivientes caminan sumisamente tras los vencedores. Paradójicamente, las mujeres salen a recibir a sus secuestradores, viendo en ellos a sus únicos protectores. Es el triunfo de la supervivencia, pero la euforia momentánea oculta un verdadero abismo. Al final de los primeros meses de otoño del año 750 a.C., la alegría por la victoria fácil se disipa. La derrota de los seninenses y las victorias sobre otros pequeños vecinos resultan ser solo un preludio sangriento. La verdadera amenaza ni siquiera ha entrado en juego todavía. Tito Tasio extrae una lección fría del error de los aliados impacientes. Concentra sus fuerzas en un solo bloque. Miles de guerreros se mueven lentamente hacia Roma, avanzando de forma pesada e inevitable. El aislamiento diplomático del Palatino se vuelve absoluto. Nadie vendrá al rescate y todas las rutas de escape están cortadas.
Los vigías romanos desde los muros observan el avance del enorme ejército y ven filas interminables de lanzas. Los rumores sobre la inminente destrucción total penetran tras las fortificaciones, quebrantando la voluntad de los soldados más débiles. Los enemigos no planean tomar prisioneros varones. Los milicianos serán degollados metódicamente y las mujeres devueltas a sus antiguas familias. La ciudad misma debe arder hasta los cimientos. Tal es la voluntad inquebrantable del líder sabino. Tito Tacio apuesta por una superioridad numérica abrumadora, contando con el quiebre psicológico del enemigo incluso antes de comenzar el asalto abierto. El miedo de la espera paraliza. Los romanos refuerzan febrilmente sus posiciones, almacenando agua turbia y víveres escasos. Las espadas de bronce se afilan día y noche, mientras las piedras de amolar se desgastan. Rómulo distribuye rígidamente los destacamentos en los puntos clave. La ventaja estratégica está por ahora del lado de Roma. Controlan las alturas. El Palatino está protegido de forma segura por laderas escarpadas y una alta empalizada. La colina del Capitolio se ha transformado en una ciudadela inexpugnable, donde se encuentra la guarnición más fuerte y probada. Mientras el Capitolio resista, Roma puede esperar sobrevivir a un asedio agotador. Los sabinos se acercan al máximo. Un enorme campamento militar se instala al pie mismo de las colinas. Tito Tacio evalúa los riscos verticales. Un asalto directo costaría un precio inaceptablemente alto, perdiendo a miles de guerreros en las laderas empinadas. El cálculo militar primitivo sugiere otro camino, uno mucho más eficaz. La diplomacia de la fuerza bruta es reemplazada imperceptiblemente por la diplomacia del soborno. Los líderes sabinos lucen pesados brazaletes de oro en el brazo izquierdo y anillos que adornan sus dedos. Este metal precioso brilla tenuemente a la luz de las numerosas hogueras nocturnas, atrayendo la atención fija de la guardia en los muros romanos. El asedio se prolonga y las provisiones se agotan. En este valle condenado, Rómulo se enfrenta a una lección cruel. Pronto se dará cuenta del verdadero precio de la lealtad humana ante la muerte. El brillo tenue de los adornos sabinos se convierte lentamente en un nudo corredizo, listo para apretarse con fuerza en la garganta del inexpugnable Capitolio. El nudo corredizo se aprieta lenta pero inevitablemente, y mientras en el valle condenado Rómulo observa con creciente tensión las luces del campamento enemigo, la traición se comete en un silencio total y vibrante. Un asedio siempre agota metódicamente, succionando las fuerzas físicas. Al final del primer mes de un otoño profundo y gélido del año 750 a.C., las reservas de alimentos en las escarpadas alturas romanas se agotan rápidamente. El agua fresca se convierte en el valor más preciado. El líder de los sabinos, Tito Tacio, no lanza a sus guerreros a un asalto frontal suicida contra los riscos verticales. Espera con frialdad, utilizando el tiempo como el arma más fiable e infalible. Y esta arma encuentra sin error el eslabón débil en la monolítica defensa romana. La hija del jefe de la guarnición del Capitolio, Espurio Tarpeyo, baja de los muros de madera. La joven debe recoger agua para los rituales sagrados y abandona el perímetro seguro de la fortaleza. Cerca del manantial, los vigías sabinos la interceptan silenciosamente. Los historiadores antiguos registran este momento crucial sin la menor sombra de compasión. El encuentro no termina con el uso de la fuerza, sino con un regateo seco y extremadamente cínico. La mirada de la romana no cae sobre las afiladas hojas de las lanzas. Su atención está clavada en los brazos izquierdos de los soldados enemigos, donde brillan tenuemente pesados brazaletes de oro. La lealtad primitiva de la ciudad sitiada se rompe contra una sed de lucro ciega justo a la orilla del agua. Tarpeya es la primera en proponer el trato. El precio de la entrega de la principal ciudadela romana se formula de manera rígida y concreta. Exige que le den lo que los sabinos llevan en sus brazos izquierdos. Tito Tacio acepta estas condiciones sin vacilar. El acuerdo está cerrado, sin remordimientos morales, solo bajo el cálculo frío y pragmático de ambas partes. La joven regresa tras la empalizada, llevando consigo no solo el cántaro, sino también la sentencia de muerte para su propia guarnición. Los sabinos compran las llaves de Roma por un trozo de metal brillante. La noche cerrada desciende sobre las colinas.
Una niebla espesa oculta cualquier movimiento del enorme campamento. Un destacamento de guerreros sabinos de élite sube silenciosamente por la ladera escarpada y pedregosa del Capitolio. Respiran pesada y rítmicamente. Sus pasos son calculados. Las placas de bronce de sus armaduras de cuero están fuertemente atadas para no emitir ni un solo sonido. Las pesadas puertas de roble de la fortaleza se abren lentamente desde dentro. Las abre la propia Tarpeya. El enemigo penetra sin obstáculos en el Sancta Sanctorum de la defensa romana. Los vigías romanos descubren la brecha demasiado tarde. El silencio letárgico estalla instantáneamente en gritos y el choque sordo del metal contra el metal. Surge un miedo pánico. Los defensores están completamente desorientados en la oscuridad y no tienen tiempo de formar una fila densa de escudos. Los sabinos actúan metódicamente, asestando golpes precisos y fatales. Degüellan a la guardia del puesto en cuestión de minutos. La altura principal está definitivamente perdida. Los romanos se ven privados de su ventaja estratégica más importante. La pérdida humillante de la fortaleza sin una batalla a gran escala se convierte en un hecho irreversible. Tarpeya está de pie entre los invasores. Exige a gritos su pago, extendiendo las manos por el oro prometido. Tito Tacio mira a la traidora con un desprecio gélido e inocultable. Los sabinos respetan estrictamente las arcaicas leyes de sangre y odian orgánicamente la traición, incluso cuando les otorga una victoria sin derramamiento de sangre. El líder da una orden corta: cumplir la condición del contrato literalmente. Darle exactamente lo que llevan en sus brazos izquierdos. Los guerreros sabinos no solo llevan adornos preciosos en sus brazos izquierdos, sostienen allí sus pesados escudos de combate, de madera densa generosamente recubierta de cobre grueso. Tito Tacio es el primero en arrancar el escudo de su brazo y lanzarlo con fuerza contra la joven. Tras él, un segundo guerrero lo sigue en silencio. Luego un tercero, el 10º. Las pesadas masas de madera y metal se desploman sobre la romana, que cae con un gemido sordo bajo el peso insoportable. La ejecución se lleva a cabo con rapidez, golpes sordos, nada de piedad. El verdadero pago ha sido entregado por completo. Tarpeya muere bajo una montaña de escudos sabinos. Los sabinos ansiaban lavar la deshonra con sangre, pero compraron la victoria con traición, demostrando que el oro siempre fue más pesado que el honor, incluso en los albores de la civilización. La mañana desnuda una realidad catastrófica para los restos de los romanos. La guarnición del Palatino se despierta y mira con horror la colina vecina. Sobre los muros del Capitolio se alzan las lanzas enemigas. El equilibrio estratégico está completamente destruido. Los sabinos controlan la altura clave y están listos para dictar las condiciones de una capitulación total. Rómulo se da cuenta de la magnitud de la catástrofe inminente. Su territorio está cortado en dos y esperar una muerte lenta tras los muros de madera se vuelve inútil. Su propia supervivencia física exige acciones inmediatas y radicales. El líder romano toma la única decisión táctica posible. Los defensores deben ser los primeros en bajar del Palatino. Están obligados a atacar a las fuerzas superiores de los sabinos directamente en la hondonada, antes de que el enemigo logre consolidarse en las nuevas posiciones. La milicia se forma sombríamente ante las puertas. Los rostros de los guerreros están cubiertos de polvo gris mientras aprietan con fuerza las empuñaduras de sus espadas, comprendiendo que les espera un choque frontal. Deben bajar al valle húmedo del Foro, a ese mismo valle que bajo las interminables lluvias otoñales se ha convertido en una ciénaga profunda e intransitable. Una ciénaga profunda e intransitable aguarda abajo. La hondonada del Foro siempre recogía la humedad de las elevaciones circundantes. Bajo las interminables lluvias otoñales del año 750 a.C., esta estrecha franja de tierra se convierte definitivamente en una trampa mortal. Nubes de plomo cuelgan extremadamente bajo, y el aire es gélido. El contraataque romano baja del Palatino. Los milicianos avanzan en total silencio. Nada de gritos de guerra, solo el sonido sordo de los pasos. Las pesadas botas de cuero amasan la arcilla resbaladiza. Los guerreros de Rómulo dejan atrás las seguras puertas de madera, entendiendo la cruda matemática de la guerra. Ya no tienen la fortaleza en el Capitolio ni una retaguardia segura. Solo tienen espadas cortas de bronce y al enemigo justo enfrente.
Los sabinos forman una línea densa en el extremo opuesto de la hondonada. Controlan la altura capturada y sienten una superioridad táctica absoluta. El líder de los sabinos, Metio Curcio, se adelanta cabalgando un gran caballo de guerra. El animal golpea nerviosamente con el casco, lanzando terrones de lodo en todas direcciones. Es un desafío psicológico abierto, una demostración de confianza ante un enemigo agotado. La distancia entre los ejércitos se reduce rápidamente. Los romanos aceleran el paso, pasando a una carrera pesada que les corta la respiración. Los escudos de bronce se cierran en un solo muro. Se produce un violento choque frontal. Un impacto. El crujido ensordecedor de la madera. La línea de frente se dobla bajo una presión colosal. En el mismo centro del caos surge una brecha peligrosa. Metio Curcio ve la oportunidad y dirige su caballo directamente hacia las filas de los romanos. Los pesados cascos golpean los escudos. El peso del jinete y del animal lanzado a la carrera rompe la formación monolítica de los milicianos. Los romanos caen bajo el empuje. Surge una euforia momentánea. El líder sabino se abre paso profundamente en las posiciones enemigas, sembrando la confusión, mientras su espada asesta golpes precisos. Los sabinos gritan de entusiasmo, preparándose para lanzarse por la brecha abierta y rematar a los defensores de Roma. El triunfo dura exactamente unos segundos. El caballo de Metio da un salto brusco hacia adelante y la tierra bajo sus cascos desaparece de repente. La costra dura de lodo seco se rompe con un estallido. El animal se hunde hasta el pecho en una ciénaga negra y pestilente. Es el lago Curcio, un pantano traicionero en el corazón mismo del valle, oculto de forma segura por una fina capa de polvo y hojas caídas. El caballo se sacude salvajemente intentando encontrar apoyo, pero solo se hunde más profundamente. El jinete sabino, pesadamente armado, se convierte en un blanco absolutamente indefenso. El lodo denso encadena sus movimientos más que cualquier cadena. Metio intenta desesperadamente sacar las piernas, pero la ciénaga fría lo succiona con fuerza. Los romanos ven la vulnerabilidad repentina del líder enemigo. El miedo se convierte instantáneamente en furia ciega y se lanzan directamente al pantano para rematar al comandante atrapado. Esta decisión resulta ser una locura táctica. La pesada infantería romana salta a la ciénaga y las corazas de cuero se empapan en segundos. El peso extra arrastra a los soldados al fondo. Los hombres se atascan hasta la cintura. Los afilados dardos sabinos vuelan desde una distancia segura, impactando en aquellos que físicamente no pueden moverse del sitio. Metio Curcio se defiende, utilizando el borde de su escudo como único apoyo, mientras se arrastra lentamente hacia atrás sobre los cuerpos de sus propios soldados. Tras largas semanas de una tensión creciente tras las festividades de las Consualia, la naturaleza misma arremete contra ambos ejércitos. La niebla matutina termina por disiparse, dejando a los adversarios paralizados por un choque profundo. Comprenden con claridad la nueva realidad. El campo de batalla es activamente hostil. El fondo del valle se ha convertido en un lodazal absoluto. Un avance agresivo garantiza hundirse en el fango. Retroceder bajo el fuego cruzado es imposible. El paisaje se transforma en un instrumento impredecible de destrucción física, quebrando huesos y arrebatando el aliento con más eficacia que cualquier acero. Por un instante, la cámara capta el rostro de un miliciano romano anónimo. El agua gélida le llega al pecho. Respirar es un suplicio. Las costillas están oprimidas por el peso de la armadura de cuero empapada. Tira de su pierna izquierda para sacarla de la ciénaga, mientras un calambre agudo le contrae el músculo. Cerca, con un chapoteo sordo, cae un soldado enemigo. Su rostro se hunde bajo el agua turbia, pero nadie puede tenderle una mano. El romano aprieta convulsivamente la empuñadura de su espada, aunque no hay a quien golpear. El enemigo principal en este momento es el vacío negro y succionador bajo sus pies. El caos del terreno quiebra la voluntad de los hombres más rápido que el contacto directo. Los guerreros pierden definitivamente la formación. Ya no son unidades organizadas, sino simples supervivientes. Las largas lanzas de los sabinos se vuelven inútiles en la angostura, mientras las espadas cortas romanas se atascan en la lana y el cuero mojados. Los hombres luchan en el lodo sangriento, ahogándose unos a otros. El conflicto de posiciones se transforma en una lucha agónica por un hálito de aire.
El agotamiento físico paraliza los músculos y las armas se resbalan de las manos. Ambos bandos retroceden lentamente con pérdidas colosales, sacando a los compañeros atrapados tirando de sus correajes. La tierra ha dictado una cruda verdad. Ninguna furia primitiva importa cuando la naturaleza decide devorar impasible las ambiciones de los reyes en el fango, entre colinas irreconciliables. Entre esas colinas, donde el lodo traicionero acaba de engullir las ambiciones de los jinetes, los ejércitos reorganizan su disposición en secreto. Las ilusiones de una ruptura estrepitosa se desvanecen. Los caudillos retiran a los supervivientes hacia estrechas franjas de tierra firme en un reagrupamiento febril. No hay maniobras complejas, solo una formación densa y monolítica. El paladín romano, Ostio Hostilio, se adelanta y reúne a su alrededor a la infantería pesada, el recurso más valioso de la comunidad. Las corazas de bronce están cubiertas por una gruesa capa de arcilla seca. Las espadas han sido limpiadas apresuradamente de la tierra húmeda, mientras los soldados frotan frenéticamente las hojas contra sus capas de lana. Hostilio guía la letal falange de combate cerrado hacia el corazón del Valle del Foro, rodeando las zonas pantanosas en busca de terreno firme para un golpe frontal devastador. Los sabinos detectan la maniobra al instante. El caudillo Tito Tacio da una orden tajante y el muro enemigo de madera gruesa y cobre avanza implacable al encuentro. La distancia se acorta. El aire se vuelve insoportablemente denso, con olor a metal caliente y desesperación. El choque se produce con un estrépito seco. La madera resistente se hace añicos contra el bronce forjado, dando inicio a la fase despiadada del combate de infantería cerrada. En el espacio angosto de la hondonada no hay sitio para el envite. Las lanzas largas vuelan desde las filas traseras invisibles, clavándose ciegamente en cuellos desprotegidos y hombros descubiertos. La estrechez paraliza cualquier maniobra. Los guerreros están comprimidos por una prensa viva. No hay aire que respirar. El oxígeno se consume entre el polvo espeso y los vapores de sudor. La cámara capta por un segundo el rostro de un miliciano romano anónimo que lanza una estocada corta. Su brazo queda atrapado entre dos cuerpos ajenos. Tira de la empuñadura, pero es imposible extraer el arma. Un infante sabino lo golpea con el borde de un escudo pesado directamente en el puente de la nariz. El hueso cruje. El dolor atraviesa el cráneo y una humedad espesa le inunda los ojos, privándolo de la visión. Los enfrentamientos son estrictamente frente a frente, sin distancia de seguridad, solo golpes rítmicos de antebrazos, codazos y hojas cortas apuñalando bajo las costillas. Nadie puede dar un paso atrás. La retirada es materialmente imposible. Las filas traseras empujan implacablemente a las delanteras. La presión de la masa humana se vuelve crítica. Es un aplastamiento físico en medio de la espesura de los escudos. Un muro pulsante de carne oprime las cajas torácicas. Las costillas crujen bajo el peso del equipo ajeno. Los pies de los guerreros resbalan desesperadamente en la inmundicia. La tierra húmeda y gélida se mezcla con los fluidos de cientos de caídos y el apoyo firme desaparece. Caer en esta multitud enloquecida significa una muerte agónica garantizada. Las pesadas cáligas pisotean a los caídos hasta convertirlos en una masa resbaladiza. Los romanos se aferran unos a otros, mientras los sabinos presionan metódicamente con su masa abrumadora. Ostio Hostilio reparte tajos con su hoja corta, encontrando los puntos vulnerables en las coyunturas de las armaduras enemigas y abriendo a golpes un pasillo estrecho a través de la densa formación sabina. Pero paradójicamente, cada enemigo abatido solo aumenta el hacinamiento. Los guerreros derribados no caen al suelo, se quedan de pie, encajonados por los cuerpos de los vivos. La asfixia aumenta sin tregua. Las bocanadas de aire se vuelven cortas, superficiales. Los pulmones arden y los ojos lagrimean por el olor acre de las armaduras y los cuerpos abiertos. La hondonada se convierte en una gigantesca y despiadada prensa. El frío cálculo de los comandantes se rompe contra el miedo físico de los soldados. Los hombres se asfixian bajo el peso de las armas ajenas. Las placas de metal se clavan profundamente en los tejidos con cada empujón. La guerra de agotamiento siembra un pánico oculto. El mecanismo de destrucción mutua funciona sin fallos, y el sistema nervioso de los hombres simplemente no soporta la presión colosal. El pánico nace lentamente en el epicentro de este nudo mortal.
El miedo se transmite de hombre a hombre como una peste contagiosa. No se manifiesta con gritos, sino con pupilas dilatadas y movimientos espasmódicos. Un soldado sabino arroja su lanza e intenta abrirse paso hacia atrás por la fuerza. Sus propios camaradas lo golpean en la espalda con los astiles. La formación monolítica romana comienza a curvarse peligrosamente. La presión de los sabinos se multiplica y su superioridad numérica empieza a ser decisiva en los flancos. Ostio Hostilio grita con voz ronca, intentando mantener el ritmo de los golpes, pero su voz se ahoga en el estrépito del bronce y el jadeo sordo de miles de hombres asfixiándose. El cansancio profundo paraliza los músculos. Los golpes de espada se vuelven erráticos y los pesados escudos de roble bajan traicioneramente. Los brazos se niegan a sostener el peso y las cabezas descubiertas reciben impactos fatales. La lucha en la hondonada del foro alcanza el límite de la capacidad humana. La falange deja de ser una fuerza militar organizada para degradarse en miles de tragedias individuales. Una masa ciega de carne agonizante. Los enemigos respiran pesadamente uno frente al otro, mientras el bronce afilado cumple su tarea de forma metódica. Los romanos comienzan a ceder, empujados paso a paso hacia la base de su propia fortificación. En la espesa niebla de polvo y sudor, la imponente figura de Ostio Hostilio sigue siendo el único referente visual. Pero incluso este último baluarte de esperanza está condenado a ser arrancado de raíz en los accesos al Monte Palatino, sembrados ya de cadáveres. En los accesos a la pendiente del Palatino, la defensa romana comienza a desmoronarse de forma irreversible. Las fuerzas físicas se agotan, los músculos se niegan a levantar los escudos. Las filas romanas sufren una grieta fatal mientras los sabinos presionan como una masa continua. El pragmatismo frío de los atacantes rompe los últimos focos de resistencia. En el centro del anillo que se cierra, Ostio Hostilio lanza una estocada desesperada, pero su hoja resbala en la armadura enemiga. Las lanzas sabinas encuentran el hueco con precisión quirúrgica. El paladín de Roma recibe un impacto fatal y se desploma pesadamente sobre la tierra pisoteada. Sin últimas palabras, sin patetismo heroico, solo el golpe sordo de un cuerpo al caer y el tintineo del arma soltada. La muerte de Hostilio es el detonante. Este marcador visual de la catástrofe desata una reacción en cadena en las filas de la milicia. Una polvareda asfixiante cubre la hondonada, ocultando el sol y creando una penumbra antinatural. El aire zumba con un sonido bajo y vibrante que paraliza la razón. El quiebre psicológico crece en oleadas de histeria colectiva. Primero se debilita el agarre de las espadas. Luego, los ojos buscan febrilmente una vía de escape. Los sabinos avanzan en un silencio gélido, con filas cerradas que se mueven rítmicamente. Golpe, paso, golpe. Este mecanismo de muerte destruye la moral romana. El pánico ciego desplaza la disciplina. Los romanos dejan de ser un ejército para transformarse en una multitud enloquecida, movida solo por el instinto de supervivencia. Los historiadores antiguos registran con frialdad los signos de esta locura. Los guerreros arrojan sus pesados escudos. En la huida, la protección es un lastre mortal. Los hombres empujan con horror a sus propios camaradas para escapar del contacto directo. La cámara capta el rostro desencajado de un joven miliciano. Su pecho sube y baja con violencia, y su respiración se rompe en un jadeo sibilante. Al ver caer a sus compañeros y sentir el olor de la muerte, su razón se desconecta. El instinto toma el control, da la espalda a los sabinos y da el primer paso errático hacia las puertas salvadoras. Este acto de cobardía individual infecta instantáneamente a los demás. La línea del frente se desintegra en 1000 intentos individuales de sobrevivir. Tras largas horas de carnicería, cuando el sol se inclina hacia el oeste, a los romanos los invade una absoluta desesperación religiosa. En el mundo antiguo, una derrota brutal significaba que los dioses les habían dado la espalda. La confianza en el patrocinio divino se desvanece junto con las filas de defensores. Si el gran Júpiter calla, el asentamiento está maldito. Esta comprensión quiebra la psique con más eficacia que las lanzas enemigas. El agotamiento físico se suma al choque existencial. ¿Para qué luchar si las fuerzas superiores ya han entregado la ciudad? Una histeria masiva se apodera del valle. Los hombres gritan por impotencia y corren a ciegas ladera arriba por el Palatino, sin mirar atrás, sin intentar devolver los golpes. Los sabinos, por su parte,
No apresuran el paso ni se dejan llevar por el frenesí. Tito Tasio controla con frialdad el ritmo del avance. Sus guerreros simplemente siguen las huellas de los fugitivos, asestando golpes fatales en las espaldas desprotegidas. El miedo trabaja ahora para los invasores, obligando a los romanos a cometer errores fatales. En su pánico, tropiezan y caen bajo los pies de sus propios compañeros. Los estertores de los hombres aplastados por su propia multitud ahogan el estrépito del bronce. El caos es ahora el instrumento de destrucción. La voluntad de los defensores ha sido aniquilada. Los romanos están rotos por dentro. Su ilusión de invulnerabilidad resultó ser mortal. La retirada se convierte en una desbandada vergonzosa. La milicia retrocede hasta los accesos del Monte Palatino. El refugio corre el riesgo de ser una fosa común. Los sabinos les pisan los talones y las puntas de sus lanzas rozan las espaldas de los rezagados. La multitud se comprime ante el estrecho paso de las fortificaciones. Surge un nuevo y mortal aplastamiento. No hay a dónde retroceder. Detrás de los fugitivos están sus hogares. El muro de escudos sabinos los comprime en una tenaza final. En el centro de esta catástrofe, entre el pánico y el polvo, Rómulo comprende que su comunidad está acorralada ante las puertas del viejo Palatino. Ante esas puertas, los romanos pierden la última ilusión de invencibilidad. Sus espaldas golpean contra los troncos toscos de la empalizada. Frente a ellos, un bosque implacable de lanzas sabinas. Detrás, el silencio ensordecedor de un asentamiento condenado. Las mujeres tras los muros esperan la masacre. Los guerreros, con los ojos dilatados por el brillo del bronce, sienten cómo el polvo les obstruye la garganta y el sudor les escuece los ojos. Es el momento decisivo para el refugio de los parias. El final de la ciudad parece sentenciado. Los sabinos huelen la victoria. Su avance es denso, pesado. No es el arranque de una turba, sino la voracidad de los conquistadores que acorralan a su presa. Saborean la destrucción. La formación sabina se cierne como un muro impenetrable de madera y cobre. Simplemente caminan, buscando aplastar los restos de la voluntad ajena. Cada paso sincronizado resuena en la tierra pisoteada. El contraste entre el terror animal de los acorralados y la marcha mecánica de los verdugos alcanza su clímax. El rey Rómulo comprende que lo está perdiendo todo. Su proyecto, pagado con sangre y traición, se derrumba. Las órdenes se ahogan en el pánico. La táctica se ha agotado y el hierro es inútil contra el miedo. En un estado de desesperación gélida, levanta sus manos vacías hacia el cielo. Su voz desgarrada corta el zumbido de la carnicería. No es una oración humilde, sino el regateo cínico de un pragmático con las fuerzas superiores. Rómulo promete erigir un gran templo a Júpiter Estator, el que detiene. Las condiciones son concretas. La deidad debe detener la huida vergonzosa y obligar a los hombres a enfrentar la muerte. Las palabras del rey caen como rocas sobre la multitud. No actúan como una revelación, sino como un golpe psicológico. El pánico alcanza ese límite tras el cual comienza un vacío vibrante. No hay más a dónde correr. Morir por la espalda ante sus propias puertas es la humillación suprema. Morir de cara al enemigo es una oportunidad de furia final. El fatalismo quema el miedo animal. Los hombres comprenden que morirán antes del ocaso, y ese pensamiento, paradójicamente, libera sus músculos. Dejan de buscar salidas inexistentes y se dan la vuelta lentamente, con una determinación inevitable. La cámara se detiene en un guerrero romano anónimo. El polvo le ha formado una costra en la piel. Aspira el aire con un silbido y su mirada se fija en el frente. Su mano derecha aprieta la empuñadura de la espada hasta que los nudillos blanquean. Da un paso pesado hacia adelante, al encuentro de las lanzas sabinas. Luego otro. Tras él, su vecino lo sigue ciegamente. Las filas de los condenados comienzan a nivelarse bajo la lluvia de golpes. Es la desesperanza sombría de quienes van a una muerte segura. Sucios y ensangrentados, se transforman en un bloque compacto de furia terminal, aceptando en silencio su destino. El silencio se rompe con un nuevo sonido, un bramido gutural de hombres que han perdido la esperanza. Se lanzan contra las lanzas sabinas, el bronce atraviesa la carne, pero los romanos siguen avanzando incluso con el asta clavada, buscando asestar un último golpe. El cálculo sabino choca contra la locura pura de los condenados. Los golpes se vuelven ciegos y despiadados. Nadie piensa ya en protegerse.
El combate entra en una fase de destrucción mutua total. En esa masa sangrienta, los caudillos se preparan para lanzar nuevas oleadas al ataque. En ese hervidero asfixiante, Rómulo y Tito Tacio, en extremos opuestos, toman la misma decisión despiadada: luchar hasta el último aliento. No hay órdenes de reagrupamiento ni pasos atrás. Los destacamentos de contención bloquean cualquier escape. La línea del frente deja de existir. Se deforma en un aplastamiento continuo en el centro del valle. Los caudillos usan a los hombres como material de sacrificio con un objetivo simple: agotar al enemigo a cualquier precio. Destacamentos frescos se estrellan contra las espaldas exhaustas de sus propios compañeros, empujándolos contra las picas sabinas. No hay moral ni nobleza, solo el cálculo matemático de ver qué reservas se agotarán primero en este caldero de muerte. El polvo gris y espeso se amalgama al instante con un sudor acre y copioso, asentándose sobre los rostros de los combatientes aterrorizados como una costra densa e impenetrable. Respirar en el corazón del Valle del Foro se vuelve un lujo inalcanzable. El oxígeno se consume por completo en esa insoportable estrechez. En el angosto espacio entre las laderas empinadas de las colinas resuena un rugido animal, bajo y constante. No son, en absoluto, los gritos de victoria de héroes triunfantes. Es el sonido del agotamiento físico extremo, del límite absoluto de miles de hombres. Las hojas de bronce se doblan impotentes ante los constantes golpes sordos contra las armaduras enemigas. Los gruesos escudos de roble se parten con un estruendo ensordecedor bajo la presión colosal de las filas traseras que empujan. Los guerreros resbalan desesperadamente en un lodo viscoso y pegajoso. No hay rastro del romance de las batallas heroicas, ni duelos elegantes de uno contra uno. El combate degenera rápidamente en una lucha primitiva y bestial por un segundo más de vida. La cámara capta por un instante a un infante sabino en el epicentro de esta locura. Su larga lanza se rompió hace tiempo cerca de la base. Ahora empuña el fragmento de madera dentado que le queda. Lanza estocadas cortas, completamente a ciegas, intentando frenéticamente apartar de sí la masa monolítica de cuerpos extraños. Un miliciano romano, cegado por el polvo y la humedad, lanza una embestida brusca y desesperada hacia él. El desenlace de su choque no lo decide la destreza marcial, sino el azar ciego. La casualidad absurda dicta implacablemente sus reglas en este valle. El romano da un paso pesado y pisa el fragmento liso de un escudo ajeno, oculto bajo una capa de lodo pisoteado. Su pierna izquierda se desliza traicioneramente hacia un lado y el equilibrio se pierde al instante. La estaca de madera afilada del sabino pasa silbando a 1 milímetro de su cuello desprotegido. Un resbalón ridículo, paradójicamente, le salva la vida. Pero caer en este amontonamiento significa una sentencia completamente distinta. El soldado romano caído desaparece al instante bajo decenas de botas pesadas de sus propios camaradas que avanzan. Su cuerpo es simplemente pisoteado contra el suelo húmedo. Así es como se decide el destino del Imperio temprano, con caídas accidentales y fallos absurdos en medio del fango. La densidad de los cuerpos en combate se vuelve tan anormalmente alta que las leyes de la física empiezan a jugar en contra de los hombres. Los combatientes heridos de muerte, paradójicamente, no caen al suelo, permanecen de pie, estrictamente verticales. Sus cuerpos sin vida están atrapados a presión por todos lados por los escudos y hombros de sus vecinos vivos, creando una barrera macabra e inmóvil, a través de la cual los demás se ven obligados a abrirse paso a golpes. El cansancio quiebra a los hombres por dentro mucho más rápido que el metal enemigo. Los músculos agotados simplemente se niegan a obedecer las órdenes desesperadas del cerebro. Cada nuevo tajo con la espada corta requiere un esfuerzo colosal e inhumano. Los brazos se entumecen, los dedos se contraen en calambres agonizantes y las armas se resbalan silenciosamente de las palmas debilitadas. Pero nadie intenta siquiera agacharse para recogerlas. Agacharse en este caos significa la muerte inmediata bajo el peso de la multitud que se cierra encima. Los guerreros golpean los rostros de sus enemigos con los pesados bordes metálicos de los escudos o reparten golpes sordos con los cascos. El pánico animal y la furia ciega se entrelazan en un nudo único e inseparable. La disciplina militar ha sido aniquilada por completo. Los romanos luchan con el ensañamiento absoluto de condenados acorralados. A sus espaldas solo quedan las viejas puertas de madera del Palatino y no hay lugar físico hacia donde retroceder.
Los sabinos siguen presionando con el fanatismo de vengadores ultrajados, ansiosos por completar la justicia iniciada y borrar la odiada ciudad de la faz de la tierra. Pero la energía primitiva de esta venganza se consume rápidamente en el caldero asfixiante. Solo queda la necesidad desnuda y mecánica de destruir cualquier objeto que esté justo frente a sus ojos. Es un proceso de exterminio mutuo, completamente ciego y sin sentido. Los comandantes observan esta catástrofe provocada por la mano del hombre desde alturas seguras, pero su cálculo frío se hunde en el caos absoluto. Ya es imposible controlar esta masa hirviente. La batalla comienza a cobrar una lógica propia y aterradora. Los dos ejércitos se muelen mutuamente de forma metódica e incesante en la hondonada viscosa. La resistencia del material humano se ha agotado hasta el fondo. El ruido ensordecedor y constante de la carnicería a gran escala ahoga cualquier intento de dar una orden. Nadie escucha nada más que estertores ahogados y el crujido infinito de la madera. Pero de repente, a través de este rugido bajo y monótono de destrucción total, comienza a filtrarse débilmente un nuevo sonido, algo completamente ajeno al campo de batalla. Se origina en algún lugar alto de las laderas y resuena de forma aguda y artificialmente alta en medio de la catástrofe general. No es para nada el choque de hojas frescas ni los gritos de guerra de reservas que se aproximan. La ola que se avecina crece rápidamente con cada segundo. Los guerreros en los bordes de la gigantesca y mortal aglomeración comienzan a girar la cabeza instintivamente, contra su propia voluntad, hacia los descensos empinados. En el corazón mismo del caos paralizante, irrumpe con un rugido un factor capaz de detener al instante los engranajes milenarios de la guerra primitiva. En el corazón mismo del caos paralizante, irrumpe con un rugido ensordecedor, un factor capaz de detener al instante los engranajes milenarios de la guerra primitiva. Aquellas por quienes comenzó esta carnicería sangrienta de exterminio se niegan a seguir en el papel de víctimas pasivas. Las mujeres sabinas arrancan los pesados cerrojos de madera de las puertas del Palatino. No intentan salvarse en absoluto, ni se esconden tras las espaldas de los exhaustos defensores. Una multitud que grita con fuerza desciende velozmente hacia la hondonada del foro. Cientos de mujeres se lanzan al centro mismo de la despiadada picadora de carne. Los historiadores antiguos registran este momento sin el más mínimo rastro de romance. Es un acto de pura desesperación suicida. El riesgo de ser pisoteadas hasta la muerte de inmediato es absolutamente real. En condiciones de una presión brutal, donde hombres fuertemente armados caen y desaparecen para siempre bajo una capa de arcilla pisoteada, una persona sin una armadura densa no tiene ni una sola oportunidad de sobrevivir. Pero las sabinas corren directo hacia las puntas de las lanzas. Las mujeres se desgarran las vestiduras superiores mientras avanzan, mostrando el antiguo signo tradicional de luto profundo. Tienen el cabello revuelto y sus rostros están cubiertos de polvo gris y lágrimas. Se incrustan literal y físicamente entre las filas cerradas de escudos de madera, apartando los filos de las espadas cortas de bronce con sus manos desnudas. El metal afilado les corta la piel, pero su empuje no flaquea ni un segundo. La cámara capta una microcena en el epicentro de la matanza. Un veterano sabino levanta en alto un escudo de roble recubierto de cobre, preparándose para descargarlo sobre la cabeza de un miliciano romano caído. La trayectoria del golpe mortal ya está trazada con firmeza cuando, de repente, una figura surge entre ellos. Es una mujer joven que aprieta con fuerza contra su pecho a un bebé que grita. El veterano reconoce en ella a su propia hija. El niño en sus brazos es la prueba física e irrefutable de una realidad completamente nueva. Los lazos de sangre se han mezclado de forma irreversible. El brazo pesado del viejo guerrero se congela en el aire. Sus músculos agotados se niegan a completar el movimiento iniciado. El escudo desciende lentamente. La lógica fría y directa de la venganza de sangre se estrella contra una paradoja biológica insuperable. La batalla se detiene justo en su punto máximo. El mecanismo de aniquilación mutua total simplemente se apaga. Los guerreros de ambos ejércitos están exhaustos al límite. Su sistema nervioso ha sido calcinado por horas de miedo y una tensión física colosal. Esta repentina disonancia cognitiva se convierte en el golpe final, quebrando instantáneamente la voluntad de seguir resistiendo. Un hombre no puede, físicamente, cortarle el cuello al padre de su nieto,
ni puede rematar al marido de su hija mirándola directamente a los ojos. Las fronteras rígidas, pulidas durante siglos entre los nuestros y los otros, se derrumban por completo en cuestión de minutos. Las mujeres exponen a sus recién nacidos como si fueran escudos vivientes. Estos bebés se convierten en el argumento más fuerte y cínico en la historia de la diplomacia antigua. El fuerte llanto femenino atraviesa la densa bruma de sudor y vapores. Estos sonidos agudos y penetrantes ahogan metódicamente el estrépito metálico de las armas. La sed de sangre masiva choca contra un estupor paralizante absoluto. Las sabinas forman una cadena humana continua, interponiéndose como una barrera densa entre sus padres enfurecidos y sus nuevos esposos romanos. La matanza se interrumpe de la manera más radical. Las armas ya no encuentran objetivos. Los romanos bajan lentamente sus hojas cortas y los sabinos dejan de empujar con su masa abrumadora. Un silencio pesado comienza a reconquistar rápidamente el espacio en el valle asfixiante, donde solo se escucha la tos pesada y ronca de los soldados que se asfixian. Las mujeres lanzan un ultimátum duro e intransigente. El tono de sus exigencias no admite la menor objeción mientras gritan directamente a los rostros sucios de los caudillos estupefactos. Si quieren continuar con esta carnicería, tendrán que matarlas a ellas primero. Maten a sus hijas, maten a sus esposas. Pisoteen a sus hijos en este lodo frío ahora mismo. La elección se formula de manera sumamente concreta. Si hoy vencen los sabinos, las mujeres quedarán viudas para siempre. Si vencen los romanos, perderán para siempre a sus padres y hermanos. En esta guerra, para ellas no existe el concepto de victoria, y por lo tanto, la victoria no será para nadie. Se niegan a ser un trofeo sumiso por segunda vez en un solo año. El derecho milenario de la venganza arcaica se convierte en ceniza gris. Los sabinos vinieron con un objetivo claro: lavar la deshonra del secuestro cínico con el exterminio total del enemigo. Planeaban arrasar el sucio refugio de los fugitivos, pero su propia propiedad viviente ahora les dicta con dureza nuevas condiciones de supervivencia. El choque entre la agresión primitiva y el cálculo político sufre un fallo total. La multitud de hombres armados hasta los dientes permanece en un estupor absoluto. Las armaduras de cuero están empapadas de humedad y gotas pesadas caen de las lanzas bajadas hacia los charcos estancados. Los soldados respiran con dificultad mientras miran las ropas desgarradas de sus hijas y los ojos vacíos de sus enemigos. El deseo de golpear se ha consumido por completo. La tensión se drena hacia la tierra helada. Seguir peleando se vuelve física y psicológicamente imposible. Los dedos se abren por sí solos y los escudos caen en la ciénaga pestilente. Los ejércitos se quedan inmóviles entre cientos de cuerpos aplastados de sus propios parientes. El rey Rómulo y el rey Tito Tasio comprenden la profundidad del colapso sistémico ocurrido. Sus órdenes han perdido irrevocablemente cualquier fuerza. La voluntad de los ejércitos está paralizada por la intervención directa de las mujeres. La ira de la enorme multitud se enfría rápidamente, dejando tras de sí solo la fría conciencia de pérdidas colosales y sin sentido. El valle atormentado se detiene a la espera de un compromiso, ese mismo compromiso que servirá de base para una nueva realidad. Este compromiso nace en un silencio pesado y sordo. El valle atormentado del foro se detiene. La carnicería total se interrumpe en el clímax del exterminio mutuo. El aire se enfría lentamente, dejando de vibrar con el grito humano de locura o el choque sordo del bronce. En el centro mismo del espacio vacío que se ha formado, entre cientos de cuerpos destrozados, se encuentran los dos líderes, el rey Rómulo y el rey Tito Tasio. Dan pasos pesados y acompasados el uno hacia el otro. Bajo sus botas de cuero empapadas, crujen los ástiles rotos de las lanzas. Caminan directamente sobre los cuerpos sin vida de sus mejores guerreros. No hay rastro de arrepentimiento en sus rostros duros, ni suena ninguna disculpa pública por el baño de sangre provocado. Solo hay un cálculo político frío y absolutamente pragmático. Ambos caudillos comprenden claramente una verdad inmutable y severa. La guerra solo se detiene cuando ambas partes han quedado completamente desangradas. Continuar esta lucha sin sentido significa la aniquilación física total de ambos pueblos. Concluyen la paz, pero no en templos de mármol resplandeciente, ni tras mesas de negociación cubiertas con telas costosas.
Sellan el tratado histórico directamente en el lodo pestilente, rodeados por miles de cadáveres en descomposición. Es el resultado más cínico que la historia humana temprana pudo ofrecer. Los enemigos irreconciliables de ayer, que ansiaban apasionadamente borrarse mutuamente de la faz de la Tierra, toman una decisión paradójica. Se fusionan en un mecanismo estatal único e indivisible. Los sabinos ya no se marcharán a sus lejanas colinas fortificadas. Se quedarán aquí para siempre. Compartirán el poder supremo, la tierra fértil y a las mujeres con aquellos a quienes, apenas esa misma mañana, planeaban degollar metódicamente. Tito Tasio recibe los mismos derechos como corregente de pleno derecho, mientras Rómulo conserva su ciudad fundada sobre la sangre. Esta alianza política parece una hipocresía monstruosa frente a los cuerpos de sus parientes que se enfrían rápidamente. Pero es precisamente esta hipocresía despiadada la que coloca con firmeza los cimientos inquebrantables de la futura hegemonía mundial. Los milicianos exhaustos que sobrevivieron observan en silencio el apretón de manos de los dos reyes. Se apoyan pesadamente en sus espadas cortas, dobladas y desafiladas. Romanos y sabinos están mezclados, hombro con hombro, cubiertos de la misma manera por una costra gruesa de arcilla gris y sangre ajena. Hace apenas un par de horas los separaba un abismo insuperable de odio mutuo primitivo. Ahora los une de forma indisoluble un trauma psicológico común y colosal, junto a una culpa compartida e impronunciable. Nadie de los presentes en esta hondonada volverá a mencionar jamás la traición pérfida en la fiesta de las Consualia. Desde este preciso momento, comienza la construcción agresiva y deliberada de un nuevo mito estatal. La tragedia de unos siempre se convierte, sin excepciones, en un escalón sólido para las ambiciones del Estado. Los gobernantes colocan con un cinismo extremo la primera piedra del gran imperio directamente sobre los huesos triturados de sus propios hermanos de armas. Los soldados muertos se olvidan rápido bajo una pesada capa de tierra, mientras los gobernantes supervivientes obtienen una ventaja geopolítica sin precedentes en la región. En el Valle del Foro se está formando justo ahora una realidad completamente nueva y aterradora. Roma deja de ser al instante y para siempre un refugio vulnerable de fugitivos desesperados. Duplica su población masculina en apenas un día incompleto y duplica su agresivo poder militar. Dos pueblos rudos, curtidos en una matanza de posiciones brutal, unen sus enormes arsenales de bronce. La amenaza militar romana se cierne implacable, como una sombra pesada y oscura sobre todo el Lacio. Esos mismos vecinos arrogantes que hace apenas un año negaban con desprecio a los sucios harapientos del Palatino el derecho a matrimonios legales, ahora experimentan un miedo real que les hiela la sangre. Ninguna tribu vecina volverá a arriesgarse jamás a atacar impunemente a esta ciudad armada de dos cabezas. La profunda crisis demográfica se ha resuelto de forma radical. La ciudad ha arrebatado con violencia su derecho a la vida. Pero el nacimiento del futuro imperio más grande del planeta se ha pagado exclusivamente con una carnicería infame y sucia en el pantano. En esto reside la revelación principal y cruda de las crónicas antiguas. Ninguna moral humana elevada tiene la menor importancia frente a la banal supervivencia del Estado. Las fuerzas superiores no bajan de los cielos para impartir una justicia equitativa. Los estados nunca se construyen sobre los cimientos de la justicia absoluta y el bien común. Se forjan con frialdad a partir de la traición, el hierro y ríos de sangre derramada de vecinos confiados. La conclusión del historiador realista suena sumamente seca y distante. El curso implacable del tiempo se distingue por una indiferencia absolutamente fría e imparcial. La historia muele ciegamente los destinos de miles de personas comunes, exclusivamente para moldear, a partir de sus cenizas, un sistema político viable. El círculo de nuestro relato se cierra definitivamente. Regresamos inevitablemente al problema inicial de la colina fortificada solitaria, cerrada herméticamente en su aislamiento. El precio declarado por la supervivencia resultó ser desorbitado, pero los crueles fundadores de Roma lo pagaron sin regatear. Apostaron de forma inequívoca por el engaño artero y la fuerza física bruta. Habrían perdido garantizadamente en lo táctico en la hondonada del lago Curcio,
si no fuera por la repentina intervención de sus propias cautivas. Pero en la perspectiva histórica global, obtuvieron una victoria aplastante y sin condiciones. El oro de los traidores, los cuerpos pisoteados en el pantano viscoso y las lágrimas desesperadas de las mujeres se convirtieron apenas en material de construcción desechable. Es ese mismo cimiento sucio, oculto profundamente bajo tierra, sobre el cual, tras largos siglos, se alzarán las deslumbrantes columnas de mármol blanco. La historia humana nunca perdona la debilidad política ni la indecisión diplomática. Cualquier imperio que confíe en una justicia abstracta en lugar del acero afilado y el cálculo cínico, perecerá inevitablemente en el olvido. La vida borra sin piedad de la faz de la tierra a aquellos gobernantes que temen mancharse las manos de sangre por el futuro de su comunidad. Díganme, mirando atentamente estos orígenes sombríos y crueles de la Gran Roma, ¿habrían robado ustedes con frialdad a las esposas ajenas y caminado sobre los cadáveres ensangrentados de sus vecinos, negociando sin piedad la vida de su propio pueblo? ¿O habrían preferido seguir siendo hombres justos, desaparecidos sin gloria en las páginas descoloridas de crónicas olvidadas hace tiempo?